En la siguiente presentación resumiremos toda la materia del curso aplicándola en un ejercicio. Es un ejercicio cuya posición de inicio es estar tumbado boca abajo con el pecho y el vientre sobre el piso, con los brazos doblados y las palmas en el suelo donde los codos deben mirar hacia atrás. Luego, levantas el cuerpo entero, empujando el cuerpo hacia arriba hasta tener los brazos completamente estirados. Luego, se baja el cuerpo de manera controlada hasta que el pecho esté a punto de tocar el piso. Por otro lado, el sistema nervioso central consta del cerebro y la médula espinal. El cerebro está alojado y protegido por el cráneo, la cavidad craneal, y la médula espinal fluye desde la parte posterior del cerebro en el centro de la columna vertebral por el canal espinal, deteniéndose en la región lumbar. El cerebro y la médula espinal están ambos alojados dentro de una membrana protectora de 3 capas como son las meninges. Por otro lado, también encontramos que tienen distintas partes y diversas funciones, como lo son la corteza cerebral, que cubre la superficie cerebral y rige las funciones superiores de las que somos conscientes, como la percepción sensorial o los 5 sentidos, el movimiento voluntario, el lenguaje, las emociones y pensamientos. Luego encontramos el cerebelo, el centro de coordinación, quien integra la información que recibe de los 5 sentidos y la cerebral, y hace que el movimiento sea fluido y coordinado. Luego encontramos el tronco encefálico, quien controla las funciones vitales, el latido cardíaco y respiración, el ritmo del sueño o vigilia, núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y del cuello. También encontramos el tálamo y sus núcleos grises, que es la estación intermedia entre la corteza y tronco cerebral y quien tiene control del movimiento y del tono. Luego encontramos el hipotálamo, que es el control de supervivencia, como es la ingesta, la temperatura, la defensa, etc. Por otro lado también está el hipocampo y sistema límbico, que es la sede principal de la memoria y el aprendizaje, quien forma parte del sistema límbico, el principal rector de las emociones. Y por último, la médula espinal, quien es la que comunica el cerebro y los nervios periféricos, conduce las sensaciones al cerebro y lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario. Sistema nervioso periférico. Conjunto de nervios y ganglios que controlan las funciones motoras y sensoriales. Transmiten información desde el cerebro y la médula espinal a todo el organismo. Sistema nervioso se divide en 2 partes: el sistema nervioso central, donde se incluye el cerebro y la médula espinal; el sistema nervioso periférico, el cual comprende todos los nervios que se ramifican desde el cerebro y la médula espinal hacia otras partes del cuerpo, ya sean nervios craneales, espinales, periféricos y las uniones neuromusculares. Este está formado por 12 partes de nervios craneales, 31 partes de nervios espinales. Los nervios son cordones de sustancia blanca que se ramifican en axones y o dendritas, las que transmiten información sensorial mediante un sistema sensitivo y motora, desde el cerebro a la periferia y viceversa, a través del sistema motor. La función del sistema nervioso periférico es conectar el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y la piel, para permitir que el cerebro y la médula espinal puedan recibir y enviar información al cuerpo. De esta forma se permite que podamos reaccionar a estímulos de ambiente. El sistema nervioso periférico se divide en 2 partes. Una de ellas es el sistema nervioso somático, que se encarga de enviar y recibir información sensorial y motora al sistema nervioso central. Contiene 2 tipos de neuronas. Las sensoriales o vía aferente transmiten información de los nervios en el sistema nervioso central mediante una vía sensitiva sensorial, de la cual hay 3 tipos. Exteroreceptores, que son los estímulos fuera del cuerpo; los introreceptores, que son estímulos dentro del cuerpo; y los propioreceptores, que son de movimiento o tensión muscular. Y dentro de estos receptores los podemos clasificar como mecanorreceptores, nociceptores, termorreceptores, fotorreceptores o quimioreceptores. Por otro lado, las motoras o vía eferente llevan la información desde el cerebro y la médula hacia los órganos, fibras y glándulas. Permiten una respuesta física a los estímulos. La otra parte del sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo, el cual regula funciones involuntarias del cuerpo, ritmo cardíaco, respiración y digestión. El sistema también cuenta con su propia subdivisión, sistema simpático, el cual regula la respuesta al estrés por hormonas. Estas respuestas se deben a estímulos tales como necesidad de huida, amenazas del entorno, frío, calor, etc.
y la otra parte es el parasimpático, que se encarga de mantener las funciones del cuerpo y conservar recursos físicos. Se inicia en el tronco encefálico y regula los órganos internos. Control motor. Todas nuestras acciones vienen del control motor. Regula los mecanismos esenciales del movimiento. Toda información viene del entorno y de nuestro interior. En este caso, tenemos la flexo-extensión de codo. Para este, recibimos el estímulo en 3 áreas: sistema vestibular, sistema visual y sistema somatosensorial. Para el sistema visual encontramos que empieza con el tiempo para ejecutar las flexiones. Para el vestibular, empieza con el sonido que emite cuando empieza el tiempo. Estas 2 áreas mandan la información al tronco cerebral. Por otro lado, están los músculos involucrados, que en este caso nos centramos principalmente en tríceps y pectorales. Sería el sistema somatosensorial, los cuales mandan su información a la médula espinal. Luego de que las 3 áreas reciben información, mandan la misma a sus respectivos destinos para procesar la información, que sería el tronco cerebral y la médula espinal. Estas intercambian la información entre sí, junto con el cerebelo, para preparar la respuesta que prontamente llegará a las fibras de los músculos en cuestión para poder ejecutar la flexión. Vía aferente. Primero que nada, para que se produzca una acción motora por las vías nerviosas, necesitamos un estímulo. Este estímulo debe ser lo suficientemente fuerte para generar un potencial de acción. Con esto se quiere decir que el estímulo debe tener la fuerza para lograr enviar un impulso a través de toda la neurona. Las dendritas son las encargadas de recibir dicho impulso para luego viajar por el axón. Dentro del axón están las vainas de mielina y los nódulos de Ranvier que ayudan al impulso a viajar por la neurona. Volviendo al tema, el impulso generado por el estímulo debe generar que la membrana se despolarice llegando o superando el umbral para así poder generar el potencial de acción requerido para que el impulso siga transmitiendo la información entre neuronas hasta llegar al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se producirá la respuesta que luego se transmitirá hacia los músculos por las vías eferentes. Bueno, para que el sistema nervioso pueda actuar sobre el músculo, les voy a hablar sobre la vía eferente que toma el impulso nervioso. Es decir, la información que requiere la respuesta motora para realizar la flexo-extensión de codos. Para esto, una vez que el sistema nervioso central integró la información, este debe enviar el impulso a través de la neurona motora superior. Recordemos que esta neurona tiene ubicado su soma en la corteza cerebral y su acción termina en la médula espinal, para que luego de forma inervada se pueda encontrar con la neurona motora inferior, la cual sale de la médula, se transforma en nervio y llega al músculo para activarle. Sin embargo, antes de que el impulso nervioso efectúe su respuesta, la neurona motora proyectará un gran número de terminaciones sobre el músculo, donde la conexión de estas terminaciones con la fibra muscular se denominará unión neuromuscular. Luego, en este instante es necesario mencionar cómo se produce la sinapsis y la transmisión del impulso nervioso entre la neurona y el órgano efector, que en este caso vendría siendo el músculo. Primero, recordemos que el impulso nervioso llega al botón terminal, es decir, a la neurona presináptica, la cual libera el neurotransmisor acetilcolina en una vesícula en forma de saco. Segundo, tenemos la superficie de la fibra muscular llamada placa terminal motora, la cual es excitable eléctricamente. Después, una vez que el impulso llega al botón terminal nervioso, se abrirán canales de calcio hacia el interior neuronal, lo que esto promoverá que las vesículas se fusionen con la membrana para producir una exocitosis del neurotransmisor de acetilcolina a la hendidura sináptica. Por último, la acetilcolina se va a unir a sus receptores colinérgicos de la placa motora, donde la unión de 2 moléculas de acetilcolina con un receptor va a generar la apertura del canal de sodio, facilitando la entrada de estos iones al interior de la fibra muscular, lo cual provocará la despolarización de la membrana y la transmisión del potencial de acción a lo largo del sarcolema y de los túbulos transversos de la fibra muscular. Esto tendrá como fin que en conjunto del calcio, que también es esencial en la contracción muscular, se genere todo este circuito neuromuscular que les acabo de mencionar. Y esto provocará la contracción muscular y por ende tendremos la respuesta motora al realizar una flexo-extensión de codos. Para concluir, es imprescindible saber del conjunto de sistemas el cual da impulso a todas las respuestas antes y durante la ejecución, evidenciando el proceso, las funciones y la estructura del control motor. Es por esto que es importante no solo quedarse con el ejercicio en sí,
sino que debemos ir más allá analizando la neuroanatomía de estos mismos, conociendo la parte biológica del ejercicio.